Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la plática del contador Roberto Soto Leiva. Es para nosotros un placer contar con su presencia y con su plática. Les platico que el contador Roberto Soto Leiva es contador público certificado, egresado del Instituto Autónomo de México. Cuenta con 4 diplomados en impuestos y una maestría en impuestos, y actualmente se encuentra terminando el doctorado en ciencias de lo fiscal. Y junto con él, el día de hoy también nos acompaña otro exponente más por parte de él. Quiero que también le den la bienvenida al señor José Padilla Hernández, que también es doctor en ciencia de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. A ambos les damos la bienvenida y pues bueno, el micrófono es todo suyo. Bienvenidos. Doctor, su micrófono está silenciado, no lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Y bueno, presentarme, soy el socio director de la firma. Junto conmigo está el doctor José Padilla Hernández, quien es socio también de la firma y quien me va a apoyar y vamos a participar en la introducción del tema que vamos a exponer. Les comento que el tema en particular tiene una gran relevancia. Se trata básicamente de una reforma que, si bien resulta un poco vista y mencionada por los medios de comunicación, tiene que ver con el usufructo. Son 2 reformas que son importantes. Es una adición al artículo 18 a través de una fracción y del 19 a través de un párrafo referentes al usufructo. La intención que tenemos es, bueno, de poderles dar una idea de qué consiste, más tratándose de lo que es el medio inmobiliario. ¿Por qué? Porque la figura del usufructo es una figura muy socorrida, que tiene muchas ventajas y que ha presentado, pues, ha sido utilizada en el pasado y que, sin embargo, de ser aprobada por el Congreso próximamente, pues tendremos un efecto muy importante en lo que va a ser su manejo. El tema y el alcance es explicarles de manera general esta propuesta. El objetivo que tiene la reforma es la de determinar el momento en que los contribuyentes van a que efectúan una consolidación de la nuda propiedad y el usufructo, es decir, cuando se extingue el usufructo, determinen un ingreso acumulable. Esto no había venido sucediendo así, y bueno, la intención es examinar la norma, que son 2 pequeños párrafos, dos disposiciones que vamos a examinar, y los efectos fiscales que se van a generar a partir de la posible aprobación de esta. Hay diversas opiniones, hay licenciados que opinan y analistas que opinan que es difícil que pase. Sin embargo, pues está ya como iniciativa, y bueno, habrá que considerar que puede ser aprobada, y de ser aprobada, pues considerar que va a tener un efecto en todos aquellos inmuebles, en todos aquellos bienes que estén sujetos precisamente a esta figura jurídica. Con la intención de hacerlo, vamos a revisar 3 puntos y luego vamos a pasar al tema de conclusiones y desde luego a una sesión de preguntas y respuestas. La primera parte que vamos a ver es la revisión general de la naturaleza jurídica del usufructo, una introducción general. Luego vamos a ver algo que es un criterio no vinculativo respecto a este concepto de usufructo en venta de inmuebles, y veremos como tercer punto un pequeño análisis de la reforma fiscal relativa a lo antes mencionado, a este dispositivo fiscal denominado el usufructo. Con esta introducción me permito dejarle el micrófono a
José para que nos exponga la naturaleza jurídica del usufructo, así como lo que tiene que ver con el criterio no vinculativo. Por favor, José, adelante. Sí, claro, con todo gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, agradecemos su presencia, por estar aquí para que platiquemos pues este tema que se avecina. Es una propuesta que se tiene en mira, una propuesta que recientemente fue presentada por el titular del Ejecutivo Federal a través de la reforma que se propone para el año siguiente. No sé si me puedes apoyar con la presentación, Roberto, porque aquí no me está dejando presentar. No sé qué es lo que tiene esta cosa. Bueno. Ahí está. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, el titular del Ejecutivo Federal, por mandato constitucional, recientemente, el 8 de septiembre, el mes pasado, presentó ante el Congreso su paquete económico y junto con ello la Ley de Ingresos de la Federación, la cual contempla los ingresos que se estiman recaudar para hacerle frente al gasto público durante el año 2022. De antemano les puedo decir aquí que se observa en los criterios generales de política económica algunos rubros que toca el titular del Ejecutivo Federal. Y entre ellos está el facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el incrementar el número de matrícula ante el RFC, es decir, aumentar el número de contribuyentes. Y hay otra parte que tiene que ver con el tema que hoy por hoy vamos a revisar, es el de disuadir esquemas de elusión o evasión fiscal. Aquí, precisamente, hay dos artículos que se están reformando y que tienen que ver, pues, según el titular del Ejecutivo, con el tema de la evasión y de la elusión fiscal. Aclarando que la elusión fiscal no es otra cosa más que el uso de las leyes, la planeación, precisamente tratando de optimizar los recursos financieros y con ello disminuir la carga fiscal. Es decir, la elusión, aunque las autoridades fiscales digan que es algo que no les gusta, pues aquí no se trata de que lo que les guste o no, sino que si las leyes están para que se regulen ciertos actos jurídicos, pues precisamente hace uno uso precisamente de las leyes para planear nuestros recursos y el ejercicio fiscal que viene. Luego entonces, derivado de ciertas situaciones que se han vivido a lo largo de varios años, las autoridades fiscales han percatado que esa figura del usufructo, pues algunos contribuyentes han hecho, según las autoridades fiscales, mal uso de ella. De hecho, ahorita vamos a ver el tema que está vigente un criterio no vinculativo, entendiéndose por pues una práctica fiscal indebida a ojos de la autoridad fiscal. Cuando dice criterio no vinculativo, evidentemente se entiende que no me obliga a mi contribuyente. Bueno, precisamente este es el antecedente de la reforma que se propone a la ley del impuesto sobre la renta. Pero antes de que nos metamos de lleno al tema de la reforma, vamos a ver, en principio, para que todos podamos hablar el mismo idioma, pues ver qué es lo que se entiende por el usufructo. Y evidentemente, aun cuando estamos en el ámbito fiscal, el mismo Código Fiscal de la Federación me permite interpretar o hacer una interpretación utilizando las leyes del derecho federal común, entre ellas el Código Civil Federal. Y en este caso, el artículo 980 señala que el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Aquí, en términos cristianos, cuando dice es el derecho real, es que se refiere que recae en las cosas, en los bienes, sean estos muebles, inmuebles o bienes intangibles. No todos los tangibles, porque se entiende que los muebles y los inmuebles son bienes tangibles.
Y cuando dice temporal, aquí hay una clave, es por cierto tiempo. Bien puede ser vitalicio, cierto, pero no necesariamente. Y sigue diciendo disfrutar de los bienes ajenos, es decir, una persona va a hacer uso de esos bienes que no le pertenecen y va a obtener un provecho, que si este provecho de alguna manera incrementa el haber patrimonial de esa persona, pues se entendería que tendría que estar obligado al pago del impuesto sobre la renta. Bien, aquí agregué una parte más que dice que el derecho real se define como un poder jurídico que se ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa, insisto, sobre un bien, para obtener de ella el grado de aprovechamiento que le autoriza su título legal. Seguimos, Roberto, por favor. En ese sentido, es importante aquí entender cómo funciona la figura del usufructo. Si yo soy propietario de algún bien, este bien, cuando yo otorgo su uso o goce en forma temporal, pues entonces esta propiedad para mí representa un derecho pleno sobre esa cosa. Y en virtud del mismo, el propietario puede gozar de esta cosa y disponer libremente de ella. Pero cuando viene el usufructo, en donde se dice que es el derecho real, en virtud del cual una persona denominada usufructuario, tendremos aquí dos partes, dos sujetos. Un propietario, y este propietario le cede el usufructo a otra persona, la cual se llama usufructuario, y esta va a poder gozar de manera temporal de la cosa que pertenece a otro, que vimos que es el propietario. O entonces la cesión, en la forma que sea, el derecho del usufructo implica que la propiedad se desmembra, es decir, la propiedad goza de ciertos atributos como son el dominio, el uso y el disfrute. Yo, propietario, me reservo el dominio y cuando sucede esto es lo que en la doctrina, lo que los estudiosos de la materia denominan como nuda propiedad. El usufructo, entonces, cuando se da la figura del usufructo, supone la coexistencia de dos derechos reales sobre una misma cosa. Esto es, hay un derecho del nudo propietario, el propietario que se queda con el dominio de la propiedad, y el usufructuario, que es el que va a usar y disfrutar de los frutos de esta propiedad, de este bien. Tal vez esquemáticamente resulte más fácil entenderlo. Roberto, si me apoyas, por favor. Esquemáticamente lo tenemos así, miren ustedes. Tenemos a un propietario. Este propietario, que quede claro que puede ser una persona física o una persona moral. Este propietario, pues, puede ser propietario de ciertos bienes muebles, inmuebles e intangibles. Y dentro de los intangibles están las marcas, las patentes, los derechos de autor, etc. Esta propiedad a mi propietario me permite tener el dominio, poder usar esos bienes y poder disfrutar de esos bienes. Uno diría, oye, pero ¿qué debo de entender por disfrutar? Porque por usar me queda perfectamente claro. Tengo un auto, lo uso. Tengo un inmueble, lo uso. Pero disfrutar, es que aquí el Código Civil dice que el hecho de que tú seas propietario de un bien, cuando hace mención de disfrutar, es que se refiere a que ese bien, cualquiera que éste sea, puede generar frutos y el Código los clasifica como naturales, industriales y civiles. Aquí están los artículos para que los vean ustedes y podamos revisarlo en un momento dado. Bien, cuando se pacta un usufructo, fíjense ustedes, estos dos atributos de usar y disfrutar es cuando viene la parte de se desmembra la propiedad, porque teniendo tres atributos, uno queda en poder del propietario y cuando sucede esto, el propietario se llama ahora nudo propietario. Y los dos otros atributos, que es usar y disfrutar, que es lo que conforma el derecho de usufructo, vamos a llamarlo así simplemente usufructo, esto ahora será en beneficio del usufructuario. Aquí, ojo, el usufructuario también puede ser una persona física o una persona moral. Es decir,
Si ese bien es susceptible de generar frutos, cualquiera que éste sea, naturales, industriales y civiles, pues esos frutos ahora le corresponden durante dure el usufructo, serán en favor y en propiedad del usufructuario. Ustedes dirían, a ver, pero todavía no me acabo de entender. Puede ser que yo tenga, se me ocurre, caso de la vida real, se me ocurre un estadio de fútbol. Este estadio de fútbol, propiedad de la entidad federativa. Entonces, la entidad federativa es el propietario de ese estadio, que es un bien inmueble, y cuando otorguen usufructo, en este caso a un club deportivo, X equipo, el que les guste, entonces el club deportivo podrá gozar del usufructo, del derecho de usufructo de ese estadio, que aun cuando no es su propiedad, puede explotar el estadio, obviamente con la taquilla, con los alimentos que se expenden ahí, con las bebidas, etc., e incluso con los patrocinios de varias empresas, marcas, etc., y todos esos ingresos son frutos de carácter civil. En consecuencia, aun cuando la entidad federativa sea la propietaria del estadio, en tanto que dure el usufructo, el contrato de usufructo, todos esos frutos civiles le pertenecen al usufructuario, es decir, al club deportivo. Aquí cabe señalar que el propietario, que insisto, ahora se llama nudo propietario, él puede vender esa parte que se llama nuda propiedad, pero cuando la venda, se tiene que respetar el usufructo en tanto dure precisamente este. Y el usufructuario, también el código dice que su derecho lo puede rentar, lo puede vender, lo puede ceder, etc. Otro ejemplo clásico, y es muy común para cuando se nos acercan a nosotros algunas personas físicas que son propietarias de inmuebles, y nos dicen, oye contador, oye abogado, fíjate que tengo ciertos inmuebles, yo quisiera heredarlos a mis descendientes, pero pues no vaya a ser la de malas que cuando yo se los herede, y entonces los paramos y les decimos, a ver, espérame tantito. En vida no, la ley no permite la herencia. Lo que sí podemos hacer es una donación, y es aquí donde me insisten. Oye, pero yo quiero protegerme yo, porque no vaya a ser el diablo que ya cuando les done los inmuebles, pues a mí al rato me echen a la calle. Porque resulta que yo vivo de estos inmuebles, yo cobro rentas y con esas rentas yo vivo de mis rentas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una donación con reserva de usufructo. Entonces, originalmente ese inmueble pertenecía a los padres o a los abuelos. Eran los propietarios. Y del otro lado están los hijos o nietos, quien sea, la esposa, la persona que uno quiera, a la que uno le quiera donar. Para proteger precisamente al propietario, entonces lo que se va a hacer una donación con reserva de usufructo, de tal suerte que ahora estos padres, y aquí sería un usufructo vitalicio, es decir, en tanto que viva este padre, este abuelo, él podrá habitar el inmueble y podrá seguir viviendo de sus frutos civiles. Y solo, fíjense aquí, ojo, pare la antena aquí porque viene la parte que va a tocar el socio Roberto, es cuando los padres que haciendo las veces de usufructuario fallecen, entonces es cuando fenece el usufructo y ahora los hijos son los propietarios al 100%, tanto de los tres atributos que estamos viendo aquí. Este caso que les acabo de comentar también se vive en el mundo de los negocios, precisamente por eso es el tema de la reforma. Roberto, si me apoyas con la siguiente, por favor. Aquí viene el tema que les comentaba. Oye, ¿qué es eso del desmembramiento? Pues mira, estos tres atributos se separan. El dominio queda del lado del nudo propietario y por consecuencia se llama nuda propiedad. Acostúmbrense ustedes a este término porque la ley así lo señala, la ley de renta así lo señala, nuda propiedad. Y los otros dos atributos que insisto es el uso y el disfrute,
es lo que se llama usufructo. Ambos por separado tienen un valor. Ojo, aquí ya vamos adentrándonos al terreno de la reforma. Todavía no la toco, pero necesitamos necesariamente esta introducción para que podamos entender en qué consiste la reforma. Entonces, yo puedo desmembrar la propiedad y por separado cada uno de estos conceptos tiene un valor. Aquí les ponemos en el usufructo, solo se transmite el derecho de uso y disfrute del bien, por lo que el derecho de disposición queda a favor del propietario. A este derecho se le llama la nuda propiedad, es decir, tiene la propiedad del bien, pero no el derecho de usar y disfrutarlo. En tanto que dure el usufructo, obviamente el nudo propietario no lo puede ni usar ni tampoco disfrutar, porque ya dijimos que el uso y el disfrute queda en poder del usufructuario. Insisto, tienen un valor por separado. Roberto, por favor. Y es precisamente aquí donde ya nos empezamos a meter al tema fiscal. Resulta que pues algunos contribuyentes, haciendo uso precisamente de esta situación, de que se puede cuantificar económicamente cada uno de esos conceptos por separado, entonces pasaba el caso de que vendían la nuda propiedad, únicamente la nuda propiedad, y cuando hacían esto, pues a ojos del fisco, a través de un criterio no vinculativo, que es el criterio aquí para que tome nota, es el 17/ISR, y que lleva por nombre indebida deducción de pérdidas por la enajenación de la nuda propiedad de bienes otorgados en usufructo, el cual me voy a permitir darle lectura para que todos estemos en el mismo contexto. Conforme al artículo 980 del Código Civil Federal, el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, que es de carácter vitalicio. Aquí ellos son tajantes porque dicen que es de carácter vitalicio. No es cierto, porque el Código no dice eso. Puede ser vitalicio, pues el mismo concepto lo dice, temporal, pero puede ser vitalicio. Entonces aquí el criterio es, pues digamos que agresivo. Lo que quiere es espantarnos, pero pues precisamente el conocimiento es para no espantarnos y aparte para apoyar a la gente que nos sigue e ilustrarlos y pues obviamente tengan las armas jurídicas para cuando llegue el momento. Sigue diciendo, salvo pacto en contrario, hecha la excepción del que se constituye a favor de personas morales. ¿Por qué? Porque en personas morales la ley aquí se dice que el usufructo tiene una vigencia de hasta 20 años. En el mismo sentido, la doctrina en materia civil señala como atributos de la propiedad el uso y percibir los frutos del bien, los cuales pueden ser sujetos de división, ahí está, o sea, no están dando la razón, y transmitirse a terceros donde generalmente el propietario se reserva la nuda propiedad. Roberto, por favor. Por su parte, el artículo 25, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que corresponde a las personas morales, oígase bien al título de las personas morales, señala que las personas morales podrán efectuar deducciones por pérdidas en la enajenación de bienes distintos a los que conforme al costo de lo vendido, mientras que el artículo 121, último párrafo de la misma ley, establece que para las personas físicas que las pérdidas en la enajenación de inmuebles podrán disminuirse en el año de calendario de que se generen o en los 3 siguientes. Y aquí lo subrayado es la parte que quiero resaltar porque es la que nos hace ruido. Más bien es la que le hace ruido al fisco. Dicen ellos, al efecto se ha detectado que algunos contribuyentes, bueno, por lo menos no fueron tajantes, fueron algunos contribuyentes constituyen usufructo sobre bienes inmuebles. Ojo, aquí yo de entrada les dije, hay usufructo, puede haber usufructo en bienes muebles, inmueble e intangibles. Aquí este criterio únicamente está refiriéndose a inmuebles, que quede claro. Donde el nudo propietario enajena la nuda propiedad, es decir, de los dos atributos que les dije, solamente enajena uno, la nuda propiedad, no todo. Y por consecuencia, sigue diciendo, determinando indebidamente una supuesta pérdida fiscal en la enajenación de su derecho. Al comparar el precio de la enajenación de la nuda propiedad del bien usufructuado contra el costo comprobado de adquisición. He dicho bien, porque efectivamente la ley de renta me permite que al precio de venta yo le reste el monto original de la adquisición. Roberto, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la propiedad, trato de ser esquemático para que quede un poquito más claro.
De un lado se va la nuda propiedad, es decir, la venta, y por el otro lado se queda el usufructo, en mi favor, yo, la persona que quiero hacer que las personas que hacen estas estrategias. Aquí lo que pasa con el criterio no vinculativo, ellos dicen, a ver, mira, es que cuando tú comparas el precio de venta contra el costo comprobado de adquisición, estás comparando el costo comprobado de adquisición, pero de toda la propiedad, es decir, lo que te costó tanto la nuda propiedad como el usufructo, porque forman parte del universo. Entonces, cuando tú desmembras y vendes por separado la nuda propiedad y lo comparas contra el precio de venta y restas el costo comprobado de adquisición de la totalidad del universo, pues evidentemente por eso tienes una pérdida fiscal, y eso es lo que no le late al fisco. Y ello es uno de los temas precisamente de la reforma. Roberto, si me ayudas, por favor. Y bueno, entonces, dicho lo cual, con esta breve introducción, le cedo la palabra a mi socio Roberto para que él platique precisamente en qué consiste esa reforma, que lo que busca es inhibir este tipo de prácticas fiscales a los ojos del fisco indebidas, cuando, insisto, ojo, la ley, o yo estoy aplicando la ley en consecuencia de lo que tratamos aquí, de esta práctica, es darles luz para que no se vayan a dejar sorprender por las autoridades fiscales. Roberto, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, pues continuando con la plática, lo que sucede ahora, y bueno, es que el fisco y la autoridad, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, pues cada año nos presenta las reformas a las diversas disposiciones fiscales. Este año, bueno, pues no es la excepción, y el 8 de septiembre presentó precisamente la iniciativa del proyecto de lo que es las reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, IVA, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos. Este documento, bueno, en principio de cuentas, nos han venido diciendo que no va a haber incremento de impuestos. Pues lo que vamos a ver a continuación, si no es un incremento de impuestos, yo no entiendo o no concibo qué otra cosa puede ser. ¿Por qué? Porque precisamente algunas de las reformas están encaminadas, en este caso el del usufructo, pues a determinar algo que anteriormente no se grababa. Y normalmente ahorita el hecho de no subir cargas tributarias, de no imponer cargas tributarias, no significa que se pierdan deducciones, que es el caso que ha venido realizándose en los últimos años, sobre todo en materia de las personas físicas. Pues bien, las reformas son bastante sencillas en su redacción, sin embargo, tienen una profundidad pues importante. Ya una vez explicado el tema del usufructo en forma general, pues me voy a permitir hablar de dos artículos y algunos párrafos sobre la reforma que pues van ustedes a tener oportunidad de revisar y pues tener las consideraciones necesarias. ¿Qué hicieron? Bueno, pues adicionan una fracción a un artículo 18. El artículo 18 norma los ingresos que pueden tener las personas físicas y o morales para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Y bueno, ¿qué dice esta adición que hicieron? Pues dice la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. ¿Qué es esto? Pues es cuando se termina el usufructo, es decir, se hace la extinción del usufructo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y el bien, en este caso, vuelve a su origen como estaba inicialmente. Se desaparece el usufructo. Y el párrafo dice: el ingreso acumulable conforme a esta fracción será el valor del derecho del usufructo que se determine en un avalúo que deberá practicar una persona autorizada por las autoridades fiscales al momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo del bien. Es decir, no lo vas a hacer tú, la determinación del ingreso acumulable, me lo va a hacer un tercero.
que va a ser autorizado por la autoridad fiscal. Ya de entrada ahí, bueno, pues el costo fiscal, ¿verdad? Lo vamos a hacer a un lado para que venga una tercera persona, ¿verdad? Y me haga la valoración de ese bien que estaba sujeto a una figura denominada el usufructo. Y continúa, para tales efectos, el nudo propietario deberá realizar dicho avalúo, acumular el ingreso y presentar la declaración correspondiente. Es decir, no nada más hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta es una ley autoaplicativa, es decir, si bien yo te doy el procedimiento, pues tu obligación es acumular el ingreso y que me presentes la declaración correspondiente. Y aquí hay otro punto importante, la consolidación. El término de por sí es un poquito nuevo en materia de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque, pues, consolidación, pues por ahí habíamos oído hablar de consolidación fiscal, pero la consolidación, pues es un término que deriva, de hecho, de la legislación española. La legislación española tiene este término. Si ustedes van al Código Civil, van a encontrar que la denominación que usa para extinguir dice la reunión. Es decir, la reunión de la nuda propiedad y el usufructo. Eso menciona el Código Civil Federal que tenemos en México. Y aquí, bueno, se ve que los especialistas de la materia decidieron hacer una consulta a otros derechos, ¿verdad? Y bueno, decidieron utilizar el término de consolidación. Ya de entrada es un problema porque la consolidación no está definida en el impuesto sobre la renta. Es una palabra que se va a prestar a diversas interpretaciones y tendremos que utilizar pues lo que nos permite el Código Fiscal para efectos de interpretar qué vamos a entender por consolidación. Y aquí viene también otro punto importante. ¿Cuándo se va a dar? ¿En qué momento se va a dar la consolidación? Adicionalmente, en esta fracción 12, dice: los notarios, corredores y jueces y demás fedatarios, ante los que se haya otorgado la escritura pública mediante el cual se llevó a cabo la operación de desmembramiento de los atributos de la propiedad, es decir, no lo vas a poder hacer tú sin tener o acudir a un notario, corredor o juez y otros fedatarios. Vas a hacer el desmembramiento, que también es un término que no es propio de la ley del impuesto sobre la renta, que está en otros ordenamientos y disposiciones en materia federal y en materia que no tiene que ver con la materia fiscal. Dice: deberán informar sobre dicha situación, es decir, corre, ve y dile que vino Roberto Soto a hacer un desmembramiento y vas a tener 30 días siguientes a la fecha en que se realice la operación a través de la declaración de conformidad con unas reglas que yo te voy a expedir posteriormente, lo que siempre hace la autoridad. Pues ya de entrada nos dijeron: ¿sabes qué? Ya se volvió un ingreso acumulable. ¿Qué sucede desde el punto de vista gráfico? Bueno, aquí lo tenemos. Está la nuda propiedad, se va a consolidar el dominio por la compra del usufructo, por la extinción del mismo. Lo más habitual, bueno, es que se termine la el usufructo. ¿Y qué pasa? Se unen para volver otra vez a tener el dominio pleno. Desaparecen esos conceptos que teníamos separados, hoy se vuelven al momento de que se desmiembra el usufructo, bueno, queda como estaba originalmente el bien. Adicionalmente a esto hacen una segunda modificación en el artículo 19 con un párrafo y dice: tratándose de los bienes en los que únicamente se enajene el usufructo o la nuda propiedad, dice: la ganancia me la vas a calcular restando del precio que obtuviste en el monto original de la inversión en la proporción del precio que corresponda al atributo transmitido, es decir, lo vas a hacer proporcionalmente, ¿verdad? Y obviamente no lo vas a determinar, va a ser conforme un avalúo que va a practicar una persona autorizada. ¿Para qué? Para que no vayas a decir que vale poquito la propiedad, ¿verdad? La proporción a que se refiere este párrafo se calculará dividiendo el precio del atributo transmitido entre el valor correspondiente de la totalidad del bien. Es decir, es una división para sacar una proporción de lo que estoy,
enajenando, por decirlo de alguna manera, o porque ese es el símil de lo que está sucediendo. Visto gráficamente, pues tenemos que la propiedad se separa, es decir, desaparece, y bueno, dice, calcúlame el precio de venta de la nuda propiedad o usufructo menos el costo comprobado de adquisición, y la diferencia, proporcionalmente hablando, la vas a restar para determinarme una ganancia. Esto es grave desde el punto de vista de que, bueno, habían dicho que no iba a haber incremento de impuestos. Pues esto no es un incremento a una tasa de impuestos, pero es una determinación de un ingreso acumulable que no tenía yo contemplado. Si bien existen algunas personas que han a lo mejor utilizado en forma errónea la figura del usufructo o han abusado, pues, y en algunos casos se permitía hacerlo correctamente, pues en lugar de limitar algunos tipos de operaciones, lo que hace es hacerlo en forma general. Afortunadamente, la autoridad en muchos casos lo que hace es poner reglas generales. Recientemente, en el Consejo Coordinador Empresarial han dicho pues algo que escuché y que me pareció muy correcto, ¿no? Si tienes un limón podrido, ¿por qué vas a tirar todo el limonero? Pues sí, definitivamente lo que están haciendo es limitar, y además de eso, no nada más limitar, sino poner un procedimiento que va a llevar a determinar una ganancia cuando desaparezca el usufructo, generando pues pagos de impuestos que podrían ser muy onerosos para las personas que lo hicieron con un propósito legal en este momento, y además pues considerando que en el futuro podía servirles, como bien lo explicó con algunos ejemplos José. Bien, pues esta es la reforma en sí, y bueno, aquí tenemos algunas conclusiones y recomendaciones que podemos ir comentando. Pues básicamente a partir del 2022 va a ser considerado como un ingreso acumulable para el nudo propietario. Es decir, lo que yo tenga como usufructo a partir del 2022 va a tener que ser sujeta a esta disposición. En la enajenación de bienes, para determinar la ganancia, solo voy a poder disminuir la parte proporcional del monto original de la inversión. El MOI, así se le conoce, es monto original de la inversión respecto del atributo, que básicamente pues es un procedimiento que nos permite la ley para poder determinar un valor que, bueno, puede ser sujeto a algunos ajustes que nos permite, pues, un bien que compré hace mucho tiempo, traerlo a un valor presente, ¿verdad? Para poder reconocer que ha tenido, pues, un incremento, eso que pagué en un tiempo pasado, pues tiene otro valor en este momento. Y bueno, es importante, pues, pensar en implementar medidas necesarias antes de que entren en vigor las propuestas, o buscar alternativas que en un momento dado nos permitan, si no evitar en un grado del 100%, pues sí, saber que existe esto y que el día que suceda, pues los dueños de la nuda propiedad, los que tienen el dominio de la nuda propiedad, pues van a tener que enfrentarse a un pago de un impuesto, ¿verdad?, que puede ser o existir derivado de la aplicación de las disposiciones antes comentadas. En términos generales, bueno, no sé, José, si tú quisieras agregar algo más en esta parte, es básicamente lo que es la reforma que se tiene, y bueno, pues tendríamos que pensar, como les digo, en revisar nuestros usufructos que tengamos creados. ¿Por qué? Porque el impacto sí puede ser pues muy significativo para el futuro. Sí, Roberto, a mí me gustaría agregar solamente que, dado que esta propuesta de reforma tiene como antecedente el criterio no vinculativo, y dada la intención de las autoridades fiscales de recaudar impuestos para sufragar su gasto social, yo casi estoy seguro que sí va a pasar, Roberto, porque esa situación se está viviendo, porque precisamente es el motivo de ser el criterio no vinculativo, y si se aprobasen esas reformas que se proponen al 18 y 19,
pues precisamente lo que busca es poner un candado en ese, para que ya no suceda lo que señala el criterio legislativo. Entonces, yo calculo que sí va a pasar, Roberto, porque, insisto, por un lado está el antecedente y por el otro lado se busca, como tú bien decías, si no hay aumento de impuestos, yo no puedo ver esto de otra manera. Pues esa es una forma de cómo se pueda generar más impuestos a cargo de los contribuyentes. Precisamente la intención de la plática es que se echen un clavado, no vaya a ser el diablo, que tengan por ahí algún tema de bienes inmuebles en usufructo, y para cuando se suscite esta situación, pues entonces para que no nos agarren con los dedos en la puerta, ¿no? Porque ahorita todavía estamos en tiempo de ir viendo a ver qué se puede hacer para, si se aprueba el año 2022 y entra en vigor, Roberto, pues ya se hayan implementado las medidas necesarias para evitar un ingreso por el cual se tenga que pagar impuesto. Y ojo, eso es lo que estamos haciendo, básicamente revisando qué se propone, qué se va a aprobar, porque vamos monitoreando de aquí hasta el 31 de diciembre. ¿Para qué? Pues para estar en aptitud de poder implementar las medidas necesarias antes de, es decir, no se está haciendo nada que nos alegar. Básicamente sería eso, Roberto, y nada más aclarar que, insisto, el usufructo está en muebles, en intangibles, así como los derechos de favor. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, Roberto. Sí, bueno, pues nada más, como bien dices, el tema, yo también coincido en que se va a aprobar. Existen personas que ni lo han visto esto, y les estoy hablando de notarios. Esto es definitivamente algo que hay que tomar nota, y que en muchos casos, y se los comento, hay notarios que no lo han visto. Desafortunadamente es un tema muy velado, porque si no se hace un análisis, pues uno dice, caray, no tiene muchos efectos. Y yo me he encontrado con algunos notarios que desconocen el tema, y es preocupante. Es preocupante porque el efecto sí va a ser muy significativo en aquellos que tengan usufructos creados y que no prevean la situación que se está presentando. Mara Arriaga, no sé si quieren pasar a las preguntas, está preguntando que si el usufructo debe pagar impuestos del fruto recibido. O sea, no sé si quieras. Desde luego, Mara, gracias por la pregunta. Desde luego, el usufructuario, al generar un fruto, sea civil, industrial o natural, ello hace que se incremente el haber patrimonial de este usufructuario. Por lo tanto, tendría que pagar impuestos sobre la renta. Si es persona moral, de acuerdo al artículo 16, si es persona física, de acuerdo al capítulo que le corresponda al artículo 4. Pero efectivamente, tendría que pagar impuestos sobre la renta. Adicionalmente al comentario, Mara, es importante pensar que cuando existe un incremento patrimonial, normalmente tienes que buscar o tener cuidado porque puede haber un pago de un impuesto y ese punto es muy importante. Carlos Iturbe Gálvez nos pregunta que qué pasa con el usufructo designado en un testamento, en qué momento va a intervenir Hacienda. Bueno, pues naturalmente ese es un punto que es una de las causas de extinción del usufructo, es precisamente cuando fallece una persona. En ese momento se termina. Y aquí viene algo importante que está sucediendo. Técnicamente, pues, al momento del fallecimiento hay que iniciar el proceso de sucesión testamentaria. Esto significa que tendrías tú que avisarle a Hacienda. Desde luego, a partir de ese momento, se inicia la extinción del usufructo, y ese es el momento en el cual tú tienes que iniciar el proceso, ¿verdad?, para la determinación de ese ingreso acumulable que señala el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No sé, José, si tengas alguna cosa que adicionar a esto que pregunta Carlos. Yo creo que aquí nada más puntualizar, agregarle, abonando lo que comentas, Robert, dado que aquí debo de entender que eso sería entre personas físicas y se tratase de una herencia, el artículo 93 de la Ley de Renta considera ciertos conceptos, ciertos ingresos que no gravan impuestos sobre la renta, y entre ellos está la herencia. Entonces, aquí es importante, es buena la pregunta y acertada. ¿Por qué? Porque
dependiendo de las características del usufructo que se vaya a dar en el camino, y una vez realizado el análisis correspondiente es como se van a poder implementar las medidas necesarias precisamente para que esta reforma no nos vaya a pegar y nos vaya a agarrar por sorpresa para el año 22. Entonces, si es que se aprueba, yo insisto, en lo personal casi estoy seguro que sí se va a aprobar por las razones que ya comenté, pero entonces aquí nada más tener esta parte del 93, Carlos, y yo no debería tanto problema. Sí, definitivamente lo que comenta José es importante. Los usufructos en ocasiones tienen características particulares e impactan de distinta manera en el usufructuario y desde luego en el propietario en la nuda propiedad. Entonces sí es necesario a veces realizar un pequeño diagnóstico para poder determinar bien el impacto que pudiera tener. Hugo Mora Brauer nos pregunta, José, si tiene alguna obligación fiscal quien otorgue el usufructo, es decir, informar a Hacienda, presentar declaraciones informativas, etcétera. Es precisamente lo que acabamos de revisar ahorita. En el caso de que se apruebe la fracción 12 al artículo 18, precisamente en el párrafo segundo de esta propuesta, se hace un señalamiento de que se tiene que presentar un aviso por parte de los fedatarios públicos a las autoridades fiscales en donde efectivamente vamos a llamarlo así, se balconee a las personas que van a realizar este tipo de operaciones en donde haya usufructo. ¿Por qué? Porque la intención de la autoridad es, una vez que el usufructo se extinga, entonces que se haga la cuantificación de cuánto vale y el nudo propietario lo acumule como un ingreso. Es precisamente el motivo de la plática, porque ahí, en la fracción 12, párrafo segundo del artículo 18 que se propone, aquí hace un señalamiento expreso para los fedatarios públicos de que tienen que balconear a las personas que realicen este tipo de operaciones en donde haya nuda propiedad y usufructo, porque el fisco tendrá la lupa sobre el usufructo, porque si tomamos como, ustedes me dirán, bueno, nadie ha preguntado, pero bueno, a lo mejor me puedo adelantar un poquito para darles un poquito más de luz. Me dirán, oye, ¿cuánto vale el usufructo? Si tomamos como referencia a la legislación local de la Ciudad de México, le hace Código Fiscal de la Ciudad de México, cuando yo adquiero un inmueble, óigase bien, adquiero un inmueble, la ley dice que será 50% nuda propiedad, 50% usufructo. Entonces hay parámetros ya para poder cuantificar qué es uno y qué es otro. Esto es en términos locales y en relación precisamente con los inmuebles, que es precisamente lo que se propone ahorita, pero ya a nivel federal, ese 18 dice, oye, me interesa conocer el valor del usufructo para que cuando se consolide la nuda propiedad del usufructo, ahí hay un ingreso que se tiene que reportar. Entonces, sí, precisamente esa es la intención de que nos vayamos preparando. También aquí es necesario apuntar que seguramente, bueno, independientemente de que ya nombraron a quienes van a ser los corre y dile a la autoridad, los notarios, los jueces, vendrán cambios y recuerden ustedes que así como existe la DIOT notarial desde ya tiene algunos años, así como las distribuidoras de automóviles tienen que reportar quienes compran automóviles, pues van a modificar seguramente estas declaraciones y desde luego también la declaración anual de las personas físicas y morales va a incluir seguramente en el formato, va a haber una modificación para que haya obligación de reportarle estos ingresos a la autoridad. Y desde luego, quienes no lo hagan seguramente, pues en el Código Fiscal veremos pues las penalidades correspondientes por haber incurrido en una falta de haber informado, aun cuando el notario en ocasiones es el responsable, o va a ser el responsable solidario probablemente, pues también quien tiene que informar es la persona física y la persona moral. Entonces seguramente tendremos cambios y como también mencionabas, habrá reglas particulares que emitirá la autoridad con la intención de regular y pues seguramente a lo mejor ampliar un poco el procedimiento, que si bien pues está determinado ahí, a lo mejor habrá algunas precisiones que permitan tener un poquito más de holgura en la aplicación de esta disposición.
Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Sí, aquí JL Bienes Inmuebles nos pregunta, ¿qué pasa si el usufructo ya murió, el usufructuario ya murió y se consolida la propiedad en este año y tal vez hasta se venda en este año? ¿Afectaría? Bueno, yo creo que esto, José, fuera de la opinión que tú tengas, yo creo que si sucedió en este momento se aplicarían las leyes vigentes, es decir, esta reforma iniciará el 1 de enero. En este momento aplicaríamos las disposiciones que existen actualmente. Por lo que, pues realmente, si sucedió en este momento, y por eso hablamos nosotros de que hay que revisar precisamente esas estructuras para que, pues, si no ha sucedido esto, que pues es derivado de una situación de vida, ¿verdad? Es una de las formas en las que se extingue el usufructo. Hay otras, ¿verdad? De hecho, son 9 fracciones, si no me equivoco, en el Código Civil Federal. Bueno, pues habría que revisarlas, pero en este caso, JL Bienes Inmuebles, pues se aplicarían las disposiciones actuales, no las que estamos comentando. Carlos Gómez Roel pregunta que en el caso de bienes mancomunados se decide dar la propiedad a los hijos y el usufructo hasta que muera será para el cónyuge. ¿Quién paga al fisco? José, no sé si quieras. Bueno, aquí yo no le veo tanto problema. En principio, cuando se le dan los bienes a los hijos a través de esta figura que sería un usufructo vitalicio, sería un usufructo con la reserva de, precisamente, una donación con reserva de usufructo vitalicio, pues aquí, como es entre ascendiente y descendiente, no hay ningún problema. Desde el momento en que se hizo la donación, para efectos del impuesto sobre la renta, en términos del artículo 93, no hay ingreso gravado. Pero entonces, cuando ya se consolida precisamente el usufructo y la nuda propiedad, pues ya no pasa nada, porque efectivamente los hijos, como ya tienen el dominio pleno, esto fue a través de la figura de la donación. Entonces, yo no le veré ningún problema, Roberto. Ok, bueno, pues creo que si no hay más preguntas, no sé, aquí hay otra de Vivenza Inmobiliaria. Dice, ¿en qué momento se considera que hay consolidación de la nueva propiedad? Pues es muy buena la pregunta, porque el término, como lo mencioné, va a ser presuponer muchas cosas. Y tendríamos que en este momento pensar que por consolidación, la autoridad quiso decir al momento que se extingue el fideicomiso, al momento que vuelven las cosas a su origen, es decir, como estaba el bien sin ningún usufructo. En ese momento, pero esta es una interpretación que estoy haciendo en este momento, porque como les mencioné, el término de consolidación no viene en el Código Civil Federal. El Código Civil Federal habla de reunión, que es otra cosa totalmente distinta y una acepción que habría que buscar las tesis correspondientes. Consolidación seguramente es una palabra que nos dará algunas a las personas que los estudiosos de la materia seguramente les dará tema para poder precisamente establecer muy bien el momento en que va a suceder esto. No sé, José, si quieras ahondar sobre esto. Y precisamente es lo que busca la autoridad. Ahora, en caso de aprobarse, pues obviamente ellos van a buscar los elementos legales necesarios y suficientes para decirnos, mira, esto es consolidación. Si efectivamente el Código Civil Federal hace mención los momentos en que se extingue el usufructo, y como bien decía Roberto, la unión de la nuda propiedad y el usufructo, pues ellos entenderían que eso es consolidación. Y en consecuencia, para el caso de que se tratase ahí por ahí alguna persona moral, pues habrá un ingreso susceptible del pago del impuesto sobre la renta. Aquí yo nada más a la pregunta, que es muy acertada, nada más le agregaría de la nuda propiedad y el usufructo. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. De todas formas, pues ponernos a sus órdenes a través de la unión. Están volviendo a preguntar otra
pregunta más. JL Bienes Inmuebles pregunta, ¿qué es lo más recomendable para transmitir tus bienes sin afectar tantos impuestos a familiares? Bueno, yo aquí me voy a permitir mencionarles que si bien existen mecanismos, el usufructo es una forma, como bien dijo en la exposición José, de asegurarse o de mantener un cierto control sobre los bienes que en algunos momentos pues, los padres o terceros desean tener sobre algo que están entregando o que están transmitiendo de alguna manera a otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que en particular no puedes dar una receta. El decir que pueden existir mecanismos, sí los hay, pero hay que ver el entorno, porque las circunstancias no siempre aplican de la misma manera a los contribuyentes. Entonces, yo creo en lo personal que sí existen, pero se tienen que ver las circunstancias que rodean el evento que va a suceder o cómo se va a transmitir. Existen otros mecanismos, no sé, José, si quisieras platicar un poco sobre el tema. Sí, efectivamente, ese mecanismo del usufructo y en tratándose del patrimonio familiar es una figura jurídica que se utiliza mucho, haciendo obviamente el uso de la figura de la herencia y de la donación. ¿Para qué? Para que no se grave el impuesto sobre la renta. Yo quisiera agregar una parte aquí más, Robert, porque dado que la reforma consiste en este 18 y 19 que está en el título de las personas morales y que se refiere, parece ser que a solamente inmuebles, ojo, también hay una reforma al Código Fiscal de la Federación para que lo tomen en cuenta, que se refiere, por si es que ustedes tienen ahí ese caso, que en el caso de fusión o escisión de sociedades, puede haber enajenación y en consecuencia un ingreso por el cual se tenga que pagar impuestos sobre la renta. Y hay una reforma que también se propone para el año siguiente que tiene que ver con el usufructo, pero de acciones, Roberto, ¿te acuerdas que lo estábamos comentando? Es correcto. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de usufructo en materia de inmuebles, pero, como les dije desde un principio, cuando dice bien, se refiere a cualquier tipo de bien, y entre ellos están los bienes muebles, y una acción, un título de valor, es un bien mueble, el cual también puede, en la cuestión familiar, Robert, hacer el usufructo de las acciones precisamente como una protección hacia la familia, etc. Entonces, ¿por qué la familia es muy interesante? Es, como bien decía Roberto, hay algunos fedatarios públicos que no están al 100% en este apoyo del usufructo, porque tal vez no han tenido en sus manos dar fe de ese tipo de operaciones. Pero la figura del usufructo es una figura para hacer negocios, para hacer planeación fiscal, para hacer protección familiar, etc. Entonces, básicamente, pues vayamos tomando medidas antes de que se ahoguen. Así es. Y recordar que por ahí existen algunas propuestas de gravar las herencias. Si bien no han tenido eco, afortunadamente, pues ahí están, ¿no? En varias ocasiones durante los últimos años las han presentado y bueno, no habría que pensar que en algún momento dado, ¿verdad? Pues llegaran a introducir este tipo de conceptos posteriormente. Hay una pregunta más, Robert, que dice, si me lo permites, en el caso de inmuebles que estén sujetos a usufructo y se vendan, la base gravable para este impuesto será determinada por el avalúo del que habla la reforma, ¿cierto? Sí, cierto. Pero ¿quién pagará ese impuesto? ¿El nudo propietario o el usufructuario? En este caso es el nudo propietario, de acuerdo a lo que señala la disposición que está en juego. Bien, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Pues no me resta más que darles las gracias, ponerme a sus órdenes, y bueno, que acudan ustedes a través de la reunión para cualquier duda que tengan. Y bueno, reiterarles que estamos en la mejor disposición de poder apoyarlos con sus dudas, con las consultas que ustedes deseen hacer, con la intención de pues, clarificar un poquito más el tema. Hay una pregunta más que a lo mejor vale la pena. Pregunta Vivenza Inmobiliaria,
O sea que hay una doble impuesto sobre la renta. José, no sé si quieras. No, a lo mejor lo están entendiendo como doble, Roberto, porque cuando tú desmembras la propiedad y por un lado te llevas la nuda propiedad y por otro lado el usufructo, evidentemente que cuando se da uno y otro, pues evidentemente que hay un impuesto por separado, pero no es de que se duplique, sino como tú separas, desmembras la propiedad, pues obviamente vale impuesto por cada uno. Porque fíjense ustedes, ¿qué pasa cuando yo, haciendo uso del criterio no vinculativo, dicen, ah, caray, pues sí me conviene vender solamente la nuda propiedad, disminuyo el costo total y por consecuencia determino una pérdida? Precisamente el fisco se dio cuenta de pues, que ahí hay un hueco en la ley y lo que busca es taparlo. Entonces no es que haya un doble impuesto, lo que pasa es que se dieron cuenta de que hay un hueco y pues hay que corregirlo. Esa es la realidad. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos ustedes y cualquier pregunta que no hayan alcanzado a hacer en este momento, nos ponemos a sus órdenes a través de la Unión para poder, para poder terminarla. Jorge. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias por los participantes. Muchas gracias, doctor Roberto y por el licenciado José Padilla por la plática. Muchas gracias. Esperamos que sigan conectando la plática de capacitación que les damos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.